ignorar, porque lo sobrenatural existe. Hay gente que dice: ¿será cierto que el diablo existe? Ay, hijito, tan real como tú eres real. ¿Será que el mal existe? El mal existe. La hechicería existe, todo eso existe. Pero también existe un poder sobrenatural que viene de arriba, que viene del Espíritu Santo, que viene sobre los hijos de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor en esta hora? En esta tarde usted va a tomar una determinación en su vida. ¿Qué va a aprender? ¿Va a seguir caminando en lo natural o se va a comenzar a extender y a caminar sobre lo natural? ¿Cuántos alaban a Dios en esta tarde? A su nombre, iglesia. Oiga muy bien, la mayoría de personas caminan en lo natural. La mayoría de las personas que usted conoce caminan sobre lo natural. ¿Por qué? Porque es lo más fácil. En cierta manera es más fácil. En cierta manera caminar en lo natural es aquello en el cual que usted no tiene que tener fe, no tiene que tener oración, no tiene que ser un hombre de ayuno, no tiene que ser un hombre entregado a Dios. Usted es una persona que se mueve normalmente como todos los demás. Pero yo quiero decir a la iglesia que la iglesia no puede caminar en lo normal o en lo común. La iglesia fue llamada para caminar en lo sobrenatural. La iglesia fue llamada para vivir de gloria en gloria. La iglesia fue llamada para mostrar la gloria de Dios con su nombre en esta hora. Bendito sea el Señor en este momento. Pero ¿sabe qué? Para caminar en lo sobrenatural hay requisitos. Dile a tu hermano: para caminar en lo sobrenatural hay requisitos. Y te voy a explicar el primer requisito que hay que tener. El primer requisito que hay que tener es fe. ¿Cuántos tienen fe aquí? ¿Cuántos tienen fe aquí? Fe. La fe, oiga muy bien, la fe desafía lo natural. La fe desafía la comprensión humana. La fe desafía, mis queridos hermanos, todo lo que es natural. La mente no puede entender qué es fe, porque la mente puede ver, puede sentir, puede ver las cosas, pero la fe usted declara que usted lo tiene, aunque no lo ve con sus ojos. La fe es aquella que usted va a decir: yo por fe el día de mañana yo tengo trabajo, aunque nadie me haya llamado, yo tengo trabajo el día de mañana. Esa es fe. La fe, mis queridos hermanos, es un challenge. La fe, hermano, está siempre al opuesto a lo natural. Y si hay algo que la iglesia tiene que tener, es fe. Si hay algo que nosotros tenemos que tener, es fe. Porque sin fe, hermano, ¿cómo? Si usted no le cree a Dios, ¿cómo usted va a agradar a Dios? Hermano, un cristiano que no le cree a Dios no agrada al Señor. Si es menester, dice la Biblia, que si usted se acerca a Dios, es menester que usted crea que Dios es grande y poderoso para sacarlo de esa situación. Es menester, en pocas palabras dice, es necesario que usted le crea a Dios. Hermanos, el primer requisito para caminar en lo sobrenatural, usted necesita ser un hombre de fe. Usted necesita ser una mujer de fe. Que la palabra que usted declara, hermano y hermana, usted está seguro de que Dios lo va a hacer, aunque usted no lo pueda hacer humanamente, pero usted sabe que Dios lo va a hacer. Eso es caminar en lo sobrenatural. Eso es andar por fe. Eso es vivir por fe. Segundo, tiene que ser un hombre, una mujer de oración. No podemos apartar la fe y la oración, porque la oración, a través de la oración usted se comunica con Dios. A través de la oración usted se va a fortalecer. A través de la oración usted va a tener la intimidad con el Señor diaria, continuamente. Hay una alabanza que dice que el poder del cristiano está en la oración. El poder del cristiano está en Jesús. Hay un poder que está en nuestras vidas. Oiga muy bien, algo que el Señor me enseñaba en esta semana, mientras yo escuchaba la palabra del Señor, Dios me hablaba. ¿Sabe qué? Dios nos ha llamado y ha depositado una unción en nuestras vidas. ¿Cuántos tienen unción en esta hora? ¿Cuántos tienen unción en esta hora? Bendito sea el Señor. Pero la unción que está en usted, la unción que está en mí, se va a desatar cuando nos humillemos en oración delante de Dios. El Espíritu me decía: hay una unción dentro de nosotros esperando ser explotada.
Hay una unción dentro de nosotros que está esperando ser explotada. Y así como la oliva, para que suelte el aceite, la oliva tiene que ser machacada. Pero cuando es machacada, comienza a salir el aceite. Así cuando el cristiano es machacado, comienza a salir la unción. Es necesario que salga la unción de nuestra vida. Es necesario que nosotros podamos extendernos en el poder de Dios. Y ahí va a salir la unción. En tercer lugar, tiene que ser un hombre de ayuno. Tenemos que meternos en ayuno. Y una de las cosas que a la iglesia hoy en día no le gusta es ayunar. Creo que hay hermanos que no han ayunado en todo este año todavía. Mire a su hermano que está a su lado y dígale: oye, como que te están hablando. Otros están diciendo: ¿y qué es eso? ¿Cuántos alaban a Dios? Sin el ayuno hay cadenas que no se pueden romper. Con el ayuno vamos a romper cadenas. Con el ayuno vamos a caminar en lo sobrenatural de Dios. Con el ayuno Dios te va a mantener siempre en niveles altos. La iglesia fue llamada para estar en niveles de gloria. ¿Cuántos alaban a Dios? Niveles de gloria, niveles de poder. Y ya me va a entender. Vamos a hacer un contraste entre Israel y el pueblo y la iglesia. Usted va a entender muchas áreas hoy en esta tarde. Necesitamos palabra, la palabra de Dios. Usted puede ser un hombre muy preparado en la palabra. Puede ser un hombre, una persona que tenga mucho conocimiento, pero el conocimiento no te va a servir si la unción que está en usted no sale. La palabra no te va a servir a ti si tú no eres un hombre de oración, si usted no es un hombre, una mujer de fe, si usted es una persona que no se somete en ayuno, en oración, no le va a servir. Pero usted, mire, puede ser un hombre de oración, puede ser un hombre de fe, y puede ser un hombre de ayuno, pero no tiene palabra, no sabe qué hacer. O sea, usted no puede vivir sin la palabra. O sea que no podemos vivir sin la oración. Necesitamos la oración, necesitamos el ayuno, necesitamos la fe, pero también necesitamos la palabra de Dios. No podemos hacer un lado la palabra de Dios. No puede vivir la iglesia sin la palabra de Dios. Porque la palabra te va a abrir el entendimiento. La palabra te va a hacer entender y comprender cosas que humanamente tú no entiendes. ¿Por qué? Porque vas a vivir en el Espíritu, vas a andar en el Espíritu, y cuando tú caminas en el Espíritu Santo te va a revelar la palabra. Y cuando comiences a predicar, Dios te va a dar palabra rema. Palabra rema significa palabra revelada. ¿Me está entendiendo, iglesia? O sea que Dios lo va a llevar a otro nivel cuando siga estos requisitos. Dile a tu hermano, fuimos llamados para caminar en lo sobrenatural. ¿Está aprendiendo en esta tarde? Yo quiero que usted aprenda en esta tarde, iglesia. Fuimos llamados para caminar en lo sobrenatural. Yo quiero hablar de un hombre. Su nombre fue Eliseo. Quiero que vaya conmigo a Segunda de Reyes. Un hombre que caminó en lo sobrenatural. Segunda de Reyes, capítulo 6, del 9 en adelante. Mire lo que dice: y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Mire lo que significa. Mire, cuando un hombre de Dios anda en el Espíritu, el Señor le habla. ¿A cuánto Dios les habla aquí? Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos, y les dijo: ¿no me declaréis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo: oiga muy bien, y mira dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho:
he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y aquel ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo, carros. Entonces su criado le dijo: ah, señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Cuántos adoran a Dios? No, dile a tu hermano: no tengas temor, no tengas miedo, porque son más los que están con nosotros. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Eliseo fue un profeta de Dios, un profeta, hermanos, que tenía la unción del Espíritu Santo, un profeta que fue usado terriblemente con poder, pero fue un profeta que caminó en lo sobrenatural de Dios. Y para poder caminar en lo sobrenatural de Dios, hay que creerle a Dios. Para caminar en lo sobrenatural de Dios significa que tú tienes una relación íntima con Dios. Eliseo tenía una relación íntima con Dios. Eliseo estaba tranquilo, pero Jesse, hermano, su criado, él caminaba en lo natural. Y cuando vio rodeado, hermano, la ciudad, el pueblo de soldados, ¿qué le pasó? Se angustió.